hace cerca de 40 años, en esta misma ciudad, allá al lado del Hotel Caribe, el Nobel García Márquez tenía un apartamento. La Máquina de Escribir era el nombre del edificio, que era uno de los más altos en esa época que había en Cartagena. Y en ese apartamento, García Márquez estaba muy furioso. Llegué yo a almorzar con él y estaba de mal genio y me dijo, le dije, ¿qué le pasa, Gabo? Entonces me dijo, es que no encuentro el valor, el nombre de un juego que los niños de la calle hacen para quedarse con la moneda del otro, que lo botan contra la pared y el que quede más cerquita de la pared se lleva, no me acuerdo el nombre y llevo todo el día buscándolo y no lo encuentro. Le dije, cálmese, Gabo, y vamos y almorzamos. Y él aprovechó para darme una lección sobre las palabras, el sentido de las palabras, y me decía, recuerdo muy bien, hay palabras bonitas y hay palabras horrorosas, hay palabras importantes, hay palabras superficiales, pero sobre todo palabras hermosas. Eso me quedó sonando y hace algunos meses estábamos en una reunión con algunos amigos. ¿Qué palabras son las que ustedes consideran más hermosas? Y ahí surgieron dos. Una en español, la palabra sabrosura, una palabra hermosa, y una en portugués, que para mí es de las palabras más lindas, que se llama saudades, que quiere decir nostalgia, alegría y tristeza al mismo tiempo. Y eso es lo que estoy sintiendo hoy con ustedes en este congreso, porque es mi último congreso como presidente de la República, con un gremio con el cual he compartido muchísimos años de mi vida pública. Entonces tengo ese sentimiento encontrado, tristeza, pero al mismo tiempo alegría de ver cómo ha progresado en todos estos años. Y ya planeando que dentro de un año no voy a ser presidente cuando ustedes se reúnan, pues unos asesores míos me decían, prepárese para esa transición cuando deja de ser presidente, vaya entrenándose, por ejemplo, vaya pensando en que en un año pues usted no va a ser presidente, entonces no juegue a ser presidente, no mantenga esa nostalgia del poder, por ningún motivo vaya a criticar a su sucesor, no se meta en sus asuntos. Y entrénese porque usted como expresidente y premio Nobel lo van a invitar a muchas conferencias. Entonces, póngase en modo TED Talk. Entonces, es lo que voy a hacer hoy para irme entrenando, modo TED Talk. Entonces, yo voy a quitarme espero que la tecnología funcione. ¿No funciona? Mostraron mi aló. Por eso tengo que entrenar. A ver. Aló. Aló. Bueno. Aló. Muy bien. No, este sí funciona. Entonces, modo semi-TED Talk, con micrófono en mano. Yo quisiera como aprovechar esta oportunidad con ustedes de hacer una especie como de balance, una rendición de cuentas y sobre todo en lo que se refiere al sector de ustedes, pero también al país y un poco proyectar hacia adelante lo que todos quisiéramos y necesitamos. Yo dije en este congreso, yo dije en este congreso, en el año 2010, nuestro propósito, una frase que usted acaba de mencionar, Sandra, es construir sobre lo construido. Eso es bien importante en cualquier país, en cualquier política pública. Esa costumbre que tenemos los
latinoamericanos de creernos que somos todos novedosos y que siempre tenemos que hacer cosas nuevas, es un error craso. Las políticas buenas hay que mantenerlas y por eso quisimos construir sobre lo construido. Acuérdense que el gobierno anterior tenía 3 pilares: el pilar de la seguridad, el pilar de la confianza inversionista y el pilar de lo que llamaban cohesión social. Nosotros quisimos construir sobre esos pilares y luego evolucionar hacia unos pilares nuevos que tenían mucho que ver con esos, pero que tenían su propia identidad, y eso fue lo que hicimos. Y en materia de los pilares que recibimos en seguridad, que después convertimos en paz, pues hoy podemos entregar, frente a lo que teníamos hace 7 años, un país mucho más seguro, de acuerdo a todos los indicadores que se han utilizado a través de los tiempos para medir la seguridad de un país. El más utilizado es la tasa de homicidios. Lo que tenemos hoy es la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años y esperamos que siga bajando. Tenemos, por ejemplo, un indicador muy importante, el número de soldados heridos en combate. Hace un par de años teníamos un promedio de 450, 500 en el pabellón de heridos en combate. En este momento, hace 2 semanas, cuando preguntamos, había 1. Acabamos un conflicto de 53 años y hemos reducido otro tipo de indicadores como secuestros, como ataques terroristas, actos de piratería a los niveles más bajos. Este tema de la seguridad hay que mantenerlo siempre. Lo dijeron los romanos desde la época en que crearon ese concepto de república. Ellos decían, la primera ley de la república debe ser la seguridad. Si esa ley no opera, las demás leyes se vuelven inocuas. Y eso tiene que estar permanentemente como prioridad de cualquier gobierno. Y por supuesto que hoy quedan muchos retos, otro tipo de problemas de seguridad, la seguridad ciudadana. Ahí tenemos que hacer más esfuerzos. Vamos a ver si con el general Naranjo hacemos un esfuerzo adicional. Alcalde Gutiérrez, usted que se interesa tanto en esos temas, estamos diseñando una nueva política para hacer más efectiva la seguridad ciudadana. Tenemos las bandas criminales que han generado pues muchos problemas, las hemos combatido con mucha eficacia. Esta mañana dimos una noticia muy importante, dimos de baja al número 2 del Clan del Golfo, que es uno de nuestros objetivos de más alto valor. Les hemos quitado a estos bandidos más de $500 millones de pesos en activos, les hemos quitado más de 100 toneladas de cocaína, hemos capturado más de 1.500 de sus miembros y tenemos que perseverar ahí. Tenemos el tema del ELN, con quienes estamos en este momento sentados negociando y vamos a ver si logramos algunos acuerdos para que silencien sus fusiles y su violencia, porque es una violencia irracional que comete este grupo. Y para todo esto hemos aumentado el pie de fuerza. El pie de fuerza hoy en día es bastante más numeroso que lo que teníamos hace 7 años. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que tenemos las mejores fuerzas armadas de nuestra historia, en capacidades, en equipos, estamos exportando seguridad, estamos entrenando oficiales, suboficiales, soldados de 73 países que vienen aquí a que los entrenemos en diferentes aspectos de lo que significa tener unas buenas fuerzas armadas. Estamos haciéndole mantenimiento a muchas aviaciones de otras partes del mundo. Hemos desarrollado una industria militar importante, vendiendo inclusive patrulleras, corbetas a otros países. O sea, ahí estamos entregando un país con
con unas Fuerzas Armadas y una seguridad bastante mejor de la que teníamos antes, pero creo que hemos avanzado bastante, muchísimo en estos 7 años. La parte de la confianza inversionista. Desde el principio, desde el 7 de agosto, nos propusimos no solamente mantener, sino fortalecer esa confianza inversionista. Pasamos leyes en el Congreso de la República que eran impensables, introdujimos reformas constitucionales, nos autoimpusimos una regla fiscal para generar confianza del mundo entero en nuestra economía. La regla fiscal, la sostenibilidad fiscal como concepto constitucional, eso fue una innovación que el mundo entero inclusive aplaudió. Eso nos permitió reducir el costo del capital, nos dieron grado de inversión, nos subieron la calificación en 2 ocasiones y redujimos frente a lo que teníamos cuando entramos al gobierno a lo que hoy estamos colocando bonos en el exterior, el costo del capital se redujo en casi un 50%. Y el efecto sobre todo de eso en ustedes, en el costo del capital en general, pues ha sido también muy positivo. La inversión extranjera, que también nos propusimos estimularla, se ha duplicado. La CEPAL hace unos días publicó el último informe de América Latina, mientras en América Latina la inversión extranjera cayó casi 8%, 7.9%, aumentó en Colombia el 15.9%. Y tenemos que seguir atrayendo inversión porque eso es bien importante. Pero lo más importante, la cifra más importante, es la tasa de inversión en general, como tamaño de la economía. La recibimos en un 23 y pico por ciento, la tenemos por encima del 27,5%, es la tasa más alta de América Latina. Ningún país de América Latina, ni Chile, ni Perú, ni México, ni Brasil, ni Argentina, tienen una tasa de inversión tan alta como la que hoy tiene Colombia. Eso era uno de los sueños que teníamos. Ahora estaba yo con el presidente Gaviria en otro evento en donde nos recordábamos cuando abrimos la economía en los años 90, lo que queríamos como país, y uno de los sueños era tener una tasa de inversión parecida a lo que tenían entonces los llamados tigres asiáticos, que eran por encima del 25%, pues ya lo logramos. Tenemos todavía un espacio para crecer, pero eso no va a ser fácil porque entre más se acerca uno, como que dice, al tope, se vuelve más difícil. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Y esto creo que fue una de las discusiones que tuvieron aquí en este congreso con Stiglitz. ¿Cómo vamos a crecer hacia adelante? Y la palabra mágica es productividad. América Latina, Colombia incluida, ha venido creciendo porque ha crecido la inversión, pero la inversión tiene su tope. Ha venido creciendo porque ha incorporado a su economía sectores informales, pero eso también tiene su tope. En el caso nuestro hay un espacio amplio, pero sobre todo la productividad. ¿Qué es productividad? Productividad son factores como infraestructura, que cueste menos poner un producto de una ciudad al puerto. Ahí estamos haciendo unas inversiones que no tienen precedentes en la historia de Colombia. En la logística estamos haciendo inversiones, en los aeropuertos, en los puertos. Tenemos hoy el puerto más eficiente del Caribe colombiano, aquí en Cartagena, y el puerto más eficiente del Pacífico latinoamericano. Hoy ya los tenemos. Tenemos el aeropuerto del Dorado, que es el primer aeropuerto en carga de toda América Latina y el tercero en pasajeros. Y el número de vuelos que llegan y salen está llegando al nivel que tiene hoy el aeropuerto de Heathrow en Londres. Pues ahí estamos avanzando, nos falta todavía, pero vamos a avanzar. Otro factor muy importante de la productividad es el capital humano. Ahora más tarde les hablo sobre ese aspecto que tiene que ver mucho con la educación, con la capacitación, la parte de productividad de regulación.
reglas de juego estables, usted lo mencionaba, eso tenemos que avanzar hacia allá. El ordenamiento territorial, ahí tenemos que avanzar mucho más. Ese es un aspecto muy importante de la productividad, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Nosotros todavía estamos acoplándonos a la descentralización, a la Constitución del 91, tenemos que acelerar ese proceso y en eso tiene razón Sandra totalmente, que hay una descoordinación entre muchas entidades y muchos niveles de gobierno. Tenemos que hacer un esfuerzo. Muchas veces las cortes comienzan a tomar decisiones una vez de un lado, otra vez del otro, y eso genera incertidumbre, pero ahí tenemos que seguir avanzando. En la parte de regulación, ahí hemos avanzado mucho, pero también tenemos que avanzar más porque todavía hay regulaciones contradictorias. Otro aspecto muy importante, la tecnología, de la productividad de la tecnología, el uso de la tecnología. Ahí nos propusimos algo muy ambicioso, conectar todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha. Es algo que me decían que eso era imposible, como nos dijeron que eran imposibles las 100.000 casas gratis. Hoy están todos los municipios de Colombia conectados con fibra óptica y banda ancha, y ahora el gran reto es cómo utilizar eso para mejorar la productividad de la economía, de las empresas, el diario vivir en general. Entonces, ahí estamos, se ha hecho un gran esfuerzo, todavía hay mucho por hacer. En la parte social, la llamada cohesión social que nosotros hemos querido migrar hacia la equidad. El empleo es uno de los temas más importantes, ahí hemos hecho un esfuerzo para generar empleo, llevamos de los 84 meses de gobierno, llevamos 80 meses generando empleo, oscila la cifra mes por mes, pero se han generado más de 3,5 millones de empleos. Ayer en el DANE publicó las cifras de julio, seguimos bajando la tasa de desempleo, en fin, eso sigue mejorando, y lo más importante, que por primera vez el empleo que se ha generado es empleo formal. La mayoría del empleo que se ha generado, lo que nos ha permitido por primera vez también tener más empleo formal que informal, y eso es un paso importantísimo. Todavía hay mucho camino por recorrer. Si tenemos el 48,5%, casi 49% del empleo que es informal, pues tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero por lo menos esa tendencia ya está en la dirección correcta. Eso nos ha permitido también, y otras inversiones que hemos hecho en otros sectores, de hacer algo que para ustedes es bien importante, para el país es bien importante, que es reducir la pobreza. Al comienzo del gobierno nos autoimpusimos unos sistemas más rígidos, más exigentes para medir y para combatir la pobreza. Se llama la pobreza multidimensional, es un concepto que se inventó un antiguo profesor mío, premio Nobel, Amartya Sen, de no medir la pobreza por ingresos, sino por necesidades básicas. Y yo fui personalmente a su centro de desarrollo humano en la Universidad de Oxford, trajimos su sistema como plan piloto, lo pusimos en marcha, y ustedes no se imaginan lo útil que ha sido, porque nos ha ayudado muchísimo a invertir bien los recursos que van a la inversión social, dónde van a tener el mayor impacto en materia de pobreza, qué es lo que más se necesita. Y ahí, en ese proceso, la vivienda juega un papel importantísimo. Creo que Stiglitz también lo dijo. Nosotros tenemos en la lucha contra la pobreza multidimensional 45 factores, con unos gestores que van haciéndole un monitoreo familia por familia. Cada familia que
que estamos sacando de la pobreza tienen un seguimiento. De esos 45 factores, hay muchísimos que tienen que ver con la vivienda. Si la familia tiene un techo digno, si tiene un piso de madera o de cemento o de tierra, cuántos niños por cuarto, todo eso se mide para ir graduando a los pobres de no pobres y sobre todo a los pobres extremos. Y eso ha dado unos resultados impresionantes. Somos el país que más ha logrado reducir la pobreza de toda América Latina. En materia de pobreza multidimensional hemos sacado 5.100.000 colombianos en estos años de la pobreza medida en términos multidimensionales. En la pobreza tradicional, como la hemos venido midiendo durante muchos años, también ha tenido un efecto muy positivo. 12%, de 40 y pico por ciento a 28% hemos reducido la pobreza y hemos reducido la pobreza extrema a la mitad, 50%. Eso es un logro muy importante que genera después, porque se vuelven clase media y demandan con más posibilidades de adquirir vivienda, por ejemplo. Hoy tenemos por primera vez clase media que pobres en el país. Eso nunca había sucedido, pero, repito, nos falta mucho camino por recorrer. Y la vivienda ha jugado un papel importantísimo en muchos sentidos. Se recordará, Sandra y muchos de ustedes, cuando estábamos en lo que están hoy los candidatos, no éramos tantos, en el año 2010, recuerdo una reunión en el Hotel Metropolitan que Camacol nos invitó y les dije, mire, yo tengo un plan para crecer la economía a base de 5 locomotoras. ¿Cuáles eran esas 5 locomotoras? Dije, en primer lugar está la vivienda, en segundo lugar está la infraestructura, en tercer lugar está el sector agropecuario, en cuarto lugar está el sector energético y el quinto lugar la tecnología. Y ese fue un poco el planteamiento. ¿Por qué la vivienda? Por muchos motivos. Mi relación con ustedes no nació el 7 de agosto del 2010, entonces muchos se recordarán. Mi relación con ustedes nació cuando el sector de la construcción estaba en su peor momento, yo creo que los últimos 100 años, que cometí la locura de aceptar el Ministerio de Hacienda en el peor momento de la historia económica de este país. Estábamos saliendo de una situación, estábamos en una situación de un crecimiento negativo del 4.5% y la construcción estaba, yo no recuerdo un momento más difícil. El sistema UPAC hizo crisis, todos estaban entregando sus casas porque el valor de las casas estaba por debajo de la hipoteca, el sector financiero estaba a punto de colapsar todo y en esa situación recibimos el Ministerio de Hacienda. ¿Y cuál fue el sector que escogimos como para salir de semejante olla? El sector de la vivienda. Así fue que nacieron las AFCs, así nació el FRECH en el Banco de la República, que dimos aquí los subsidios. Si logramos sacar la vivienda de donde está y ponemos a impulsar la vivienda, eso va a jalonar el resto de la economía y en cierta forma así sucedió. Nos sentamos con ustedes, con los constructores, con los banqueros. Recuerdo muy bien una extraordinaria funcionaria del Ministerio de Hacienda que se llama Ana Lucía Villa, que la puse a negociar municipio por municipio con los bancos para que les refinanciaran las deudas. Fue todo un esquema, pero la vivienda era la columna vertebral de esa recuperación. Al año siguiente la vivienda por fin comenzó a recuperarse, creció el 11% y desde entonces, pues con sus altibajos, como sucede en todo proceso económico, hay quienes dicen que lo único garantizado en la vida son los impuestos y la muerte, pero yo digo que también los ciclos económicos, pero con ciclos la vivienda ha sido un factor muy positivo, muy importante en la economía.
jalona 32 industrias, como aquí se ha dicho, y tiene una serie de efectos colaterales positivos muy importantes. Por eso, ojalá la persona que me suceda también tenga la vivienda como su prioridad, porque ha funcionado bien. Creo que lo que hemos hecho, ustedes, nosotros, ha sido una especie de revolución en materia de vivienda. Ya en 6 años y medio iniciamos el doble de viviendas frente a los años anteriores. Yo dije que iba a ser en el 2010 algo que la señora Thatcher había hecho en Inglaterra, convertir a los colombianos en un país de propietarios de vivienda. Hemos logrado construir, sumado 1.500.000 viviendas, 1.500.000 familias hoy son poseedoras de una vivienda. La mitad de esas viviendas construidas con algún tipo de subsidio del gobierno, ahí incluimos las viviendas gratis. Eso ha sido algo muy positivo y ha sido una también locomotora anticíclica. En los pipes, cuando la economía se baja, siempre con el ministro decimos hay que impulsar la vivienda como un factor anticíclico, y eso también ha tenido un efecto muy positivo. Cuando llegamos al gobierno encontramos más de 500 proyectos siniestrados. Todo el mundo me decía, presidente, mi cartacheque, ¿se acuerdan del cartacheque? Nosotros arreglamos eso y creo que el sector pues ha estado con altibajos, por supuesto, pero ha estado fluyendo en la dirección correcta desde entonces. El mercado de vivienda se ha duplicado. En el último año se han vendido más de 32 billones de pesos en viviendas nuevas. Aumentó casi el 60% la venta de unidades de vivienda. En fin, ¿y qué decir del impacto que tiene la vivienda en el empleo? Que ese es otro factor muy importante, usted lo mencionó, creo que, o tal vez el video, más de 1 millón de empleos. De los 3 millones de empleos, más de 1 millón ha sido por la construcción de vivienda. El sector edificador ha crecido sistemáticamente por encima del crecimiento del resto de la economía, y hemos querido dirigir los subsidios a la clase media y a la clase más vulnerable, porque eso también ayuda muchísimo y ha ayudado mucho en materia de equidad. Tan ha ayudado que por primera vez tenemos los coeficientes que miden las desigualdades en el país en la dirección correcta. Durante muchísimos años crecíamos la economía, pero crecían las desigualdades. Ahora crece la economía, pero se están cerrando las brechas, y eso es también muy, muy importante. Cada vez más colombianos tienen acceso al crédito hipotecario en la medida en que vamos formalizando y progresando la economía. La proporción de la cartera hipotecaria sobre el PIB estaba en el 4% hace 7 años, hoy llega a un 50% superior al 6%. Las tasas de interés en sus diferentes modalidades, ahí las hemos querido bajar, han bajado, pueden bajar más, pero lo importante es que este sector sigue teniendo una importancia fundamental en todo el engranaje económico. Un peso invertido en programas de subsidios de vivienda apalanca 10 pesos más. Cualquier persona, no tiene que ser economista, que vea esa cifra, va a priorizar la vivienda por su capacidad de apalancamiento. Hicimos sobre todo esto porque también el efecto sobre la gente, el efecto sobre el bienestar de la gente, de una buena política de vivienda, eso está comprobado a todo nivel. Lo decía Longchamp Curry hace muchos años, decía, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Las 4 estrategias, decía siempre, la vivienda tiene un factor que en el fondo
impacta es el bienestar de las personas, del ser humano, con una efectividad mucho mayor que otras inversiones. Yo estuve en Salgar hace un par de meses entregando las últimas viviendas que les había prometido después de esa catástrofe que tuvieron, y una salgareña me dijo: tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Y qué bueno poder decir que hemos logrado reducir el déficit habitacional en casi un 50%. Es decir, hoy las familias que quisieran tener vivienda y que no la tienen, hoy es un 50% casi menos de lo que teníamos hace 7 años. Pero eso se lo debemos a ustedes, porque sin ustedes, sin su emprendimiento, sin su capacidad de tomar riesgos y su capacidad de construir, pues esto hubiese sido muy difícil. Pero hoy podemos decir con orgullo que estamos mejor que países de la Unión Europea, estamos mejor que Grecia, estamos mejor que Portugal en materia de déficit habitacional. Eso es un indicador muy importante. En todas las regiones, además, se ha reducido ese déficit. Aquí en la región Caribe, en 2/3 partes, más de la mitad. En los llanos, 2/3 partes, aquí en el Caribe más de la mitad. Y 5 de los 15 componentes de los que yo les hablaba en materia de pobreza multidimensional tiene que ver con la vivienda. Acompañado a la vivienda, indicadores que tienen mucho que ver con la vivienda: acceso a agua potable, alcantarillado, 6.4 millones de nuevos usuarios de agua potable, 6.4 colombianos que no tenían agua potable hoy la tienen, 7 millones que no tenían servicio de alcantarillado hoy lo tienen. En eso hemos avanzado mucho, y eso no quiere decir pues que no vayamos a continuar, todo lo contrario. Con el ministro nuevo de Vivienda le dijo: ahora aproveche que no nos queda sino un poquito menos de un año para ver si podemos seguir cerrando con mejores resultados. Lo mismo con el ministro de Hacienda, con la ministra María Lorena, con el ministro de Transporte. Aquí vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestro gobierno para seguir dando estos resultados. Y ustedes pues van a seguir siendo unos aliados muy importantes. Y hay un sector con el cual yo me he sentido como aliado en las duras y en las maduras, han sido ustedes. Por eso todo lo que podamos seguir haciendo para poder ayudarles a que a ustedes les vaya bien, porque es que si a ustedes les va bien, al país les va bien. Eso es así de sencillo. Si hay más construcción, la economía le va mejor. Si hay mejor economía, hay mejor empleo. Es un círculo virtuoso. De las solicitudes que me hizo Sandra, el RITEL, el reglamento técnico para las redes de telecomunicaciones, quiero decirle que voy a congelar esos 2 años y siéntese y sentémonos para que hagamos algo que sea racional, porque entendí perfectamente, ahí me explicaron, 7 conductos, mejor dicho, era tan complicado que eso tiene razón Sandra. Y vamos a hacerlo concertado porque creo que es importante. Vamos a darle continuidad a las tasas de interés para las familias de menores ingresos. Si está hasta el 2018, yo lo que le pido al ministro de Hacienda es que se siente a ver hasta cuándo hay unas limitaciones fiscales, pero sí entendemos perfectamente que si tienen más tiempo, pues la gente va a tener más incentivo, y ustedes como constructores van a tener más incentivo para embarcarse en los proyectos. Por eso nos interesa muchísimo dar esa señal.
En las, lo otro es, usted pedía la reglamentación urgente de el FRECH en los sectores de clase media, pues hasta 321 millones, eso ya está. Inclusive hoy tenemos el primer beneficiario. Jorge González, ¿dónde está? El señor Jorge González, aquí. Muchas gracias. Señor Jorge González, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Este es el primer beneficiario de esa reglamentación. Don Jorge, cuéntenos a todo el país, porque lo están viendo en televisión, todos los constructores. Él es beneficiario del FRECH Novis. Está adquiriendo una vivienda nueva de cuánto? 270 millones de pesos. 270. Y su cuota sin este subsidio era de cuánto? Era, la tasa era del 7.4, algo así. Que era 1.415.000 pesos. Sí, señor. Y con el subsidio se le baja. Baja 2.5% la tasa. Es decir, baja a 900 y 900 ¿cuánto? 930.000 pesos. Un ahorro de 450.000 pesos. Eso es. Eso es. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Usted cuánto gana? 6 millones de pesos. 6 millones. Entonces, el ahorro es muy significativo frente a su ingreso. ¿Y usted sin esto hubiera podido comprar la casa? No era posible porque tengo los gastos, los compromisos familiares de los hijos y todo. Bueno, ahí está. Espero, Sandra, que este ejemplo de don Jorge González lo sigan muchísimos colombianos, porque creo que es lo que todos necesitamos. Se lo agradezco señor muchísimo. Presidente, correcto, así es. Y espero que goce su casa. Gracias, muy amable, señor presidente. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ese es el ejemplo típico. Yo recuerdo cuando pusimos el FRECH por primera vez, cuando estaba la época más dura, y ese ha sido un instrumento fundamental para poder incentivar la construcción, bajar el déficit habitacional, y por eso espero que se pueda mantener permanentemente. Pero hay otro programa que va a ser muy parecido a este, el programa Ahorra tu Arriendo del Fondo Nacional del Ahorro, que eso va a tener más o menos el mismo efecto. Es un programa donde en lugar de pagar arriendo, pues el arriendo se convierte en cuotas de las casas, 30 años. Los subsidios que hoy están disponibles sirve para esa vivienda. O sea, es un incentivo enorme, y creo que eso también va a empujar la construcción, financia hasta el 100% de la vivienda nueva, y el plazo de financiación es de 30 años. Entonces, va a haber unas condiciones muy importantes, muy atractivas. Antes de eso, yo quiero dar otro anuncio. Findeter, con el ministro de Hacienda lo decidimos, podrá otorgar créditos con tasa subsidiada para proyectos de construcción. Hemos identificado muchos proyectos. Findeter tiene unas limitaciones, pero hay muchos proyectos que van a incentivar la construcción, proyectos como un cable aéreo en Ciudad Bolívar, ampliar clínicas en 9 ciudades, la construcción de colegios, aulas, el sistema de aulas también puede ser financiado por aquí, parques polideportivos, todo eso tiene que ver con la construcción. Y si quiere, ministro, ¿por qué no firmamos ese decreto es 1.2 billones de pesos que vamos a dar como apalancamiento de Findeter? Aquí está. Muy bien, entonces, ya para terminar, ¿qué país hemos querido dejarles a ustedes, pero sobre todo a sus hijos, a mis hijos?
aquí está uno de mis hijos, mi hijo menor. Primero, le estamos dejando un país sin FARC. ¿Quién iba a imaginarse? Con todos los problemas que tenemos y entendemos que tuvimos un muy mal primer semestre, producto de muchos factores, pero como usted mismo lo dijo, Sandra, ya los indicadores que estamos saliendo, ya la tormenta pasó, tenemos el camino relativamente despejado y estamos dejando sin duda alguna, eso lo dicen todos los analistas internacionales, una economía más sólida de la que recibimos hace 7 años. Y ahí construimos sobre construido y espero que se sigan construyendo sobre lo que estamos construyendo nosotros. Estamos dejando un país con mucho menos pobreza y un país con más equidad. Eso es un factor fundamental. Stiglitz tiene muchísima literatura sobre ese tema. Cuando hay demasiadas desigualdades, el crecimiento económico se hace más difícil. Por eso cerrar las brechas es tan importante, no solamente en personas, sino en regiones. Y aquí en materia de cerrar brechas en regiones sí que hemos hecho un avance espectacular. El coeficiente ese que mide las desigualdades, el llamado Gini, para las personas lo bajamos de 5.6 a 5.1, que es un gran esfuerzo, pero para las regiones lo bajamos de 0.9 a 0.38. ¿Con qué? Con reformas como repartir las regalías en forma equitativa y no solamente concentrarlas en los municipios o departamentos productores, y otro tipo de medidas que hemos hecho y que eso va a continuar mejorando por todo el posconflicto. Las inversiones que van a llegar a esas zonas que nunca han tenido inversiones porque el conflicto no ha permitido que el Estado estuviera presente. Vamos a dejar un país mejor educado. Las pruebas PISA así lo demuestran. Nosotros estábamos de último en las pruebas PISA, entre los países que se miden con las pruebas PISA en América Latina. Pegamos un salto, quedamos de cuarto, le estamos respirando en la nuca a Uruguay y Costa Rica y hemos cerrado muchísimo la brecha con Chile, que es el país que tiene el primer puesto, y eso ustedes saben que es lo más importante y por eso es que tenemos el presupuesto para educación por encima de cualquier otro sector. Llevamos ya 4 años y eso hay que mantenerlo. Tenemos un país con la confianza del mundo. 69 países nos han quitado la visa, 69. Podemos llegar con el pasaporte y mostrar con orgullo el pasaporte colombiano y ya no nos están raqueteando, todo lo contrario, nos están invitando a participar en las grandes discusiones. Fuimos los que propusimos los objetivos de desarrollo sostenible, fuimos líderes en las discusiones del cambio climático. Colombia hoy internacionalmente es mucho más relevante. Sabemos que falta mucho todavía por avanzar. Sabemos que cometimos muchos errores, posiblemente los sigamos cometiendo porque nos queda casi un año de gobierno. Vamos a trabajar hasta el último día para cerrar con broche de oro, pero lo que quiero es despedirme diciéndoles a ustedes muchas gracias. Muchas gracias porque ustedes han sido unos grandes aliados. Sigamos construyendo esta Colombia maravillosa que tenemos. Reconciliémonos, aprovechemos la venida del Papa y fomentemos la reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias.